Bienvenidos jóvenes estudiantes a una semana más de la clase de razonamiento verbal. En esta semana vamos a ver lo que son los antónimos y sus clases. ¿Ya? Este temita ya lo conocen, que son los antónimos, ¿no? Sabemos que es una oposición o contraria a lo que es una palabra. Vamos a empezar con la etimología. La palabra antónimo deriva de dos voces griegas, que la primera que es anti, que significa opuesto o contrario, y la segunda es ónoma, que significa nombre. Entonces se basa en lo que es antónimo, ¿no? Es la oposición hacia un nombre, oposición que se da con otra palabra. Por ejemplo, tenemos lo que es grueso, delgado, bajo, alto, ¿cierto? Viene lo que es una oposición adecuadamente. Vamos a definir lo que son los antónimos. Los antónimos nos dicen que es un sustantivo que describe palabras que expresan ideas opuestas o contrarias en relación a un término adecuadamente. Por ejemplo, lo opuesto de inculto, que es una persona que no tiene conocimiento, pobreza de lo que es una pobreza de información. Lo contrario sería instruido, que sí tiene conocimiento, preparado, ¿cierto? Entonces viene a ser. Y también acá hay un esquemita donde que vamos a ver lo que es la oposición total que se da en lo que son los antónimos y una oposición parcial. Cuando es una oposición total se le llaman antónimos absolutos. Y cuando es una oposición parcial se le llama lo que es antónimos relativos. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos lo que es la premisa, ¿no? Por ejemplo, lo que es abundante, ¿no? Entonces, si decimos lo que es algo parcial, decimos lo que es suficiente. Y si decimos totalmente opuesto, ya va a ser lo que es escaso. Entonces tenemos que darnos cuenta al momento que vamos a ver la clasificación de los antónimos, ¿correcto? Vamos a seguir. Es por ello que en los antónimos también encontramos lo que es una estructura adecuada. En esta estructura tenemos que nosotros tener lo que es una premisa, que es la base normalmente del ejercicio. Y vamos a encontrar 5 alternativas. Entonces, como hay 5 alternativas, normalmente en orden alfabético tenemos que encontrar cuál de mis alternativas es el antónimo de mi premisa. Para ello tengo que tener conocimiento del significado de la palabra, ¿correcto? Entonces la palabra remisión, ¿qué cosa es? Acción y efecto de perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué alternativa dice lo contrario de esta definición que tiene o este significado. Tengo la palabra sanción, pena que la ley establece para que quien le infringe. Tengo la palabra fijación, es acción y efecto de asegurar un cuerpo en otro. Adhesión es acción y efecto de unirse o convenir en un dictamen. Implantación va a ser acción y efecto de plantar, injertar o encajar. Arraigamiento tiene acción y efecto de echar o criar raíces. Entonces, tenemos que ver entonces cuál de mis 5 alternativas va a ser la oposición de lo que es la palabra remisión. Entonces, ¿ya lo encontraron, jóvenes? Muy bien, entonces. Entonces, la respuesta sería acá, acción y efecto de perdonar, y acá se basa en lo que es sanción. Entonces, mi respuesta en estas alternativas o en este ejercicio va a ser sanción. ¿Correcto? Sanción. Ese va a ser mi respuesta. Entonces, ustedes lo van a marcar que su respuesta correcta es sanción. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que trabajar en los ejercicios de antónimos. Ahora vamos a ver su clasificación. Vamos a ver 3 puntos de clasificación de los antónimos. En la primera clasificación, si consideramos el grado de oposición semántica entre las palabras, estas pueden clasificarse en antónimos absolutos y relativos, que vimos hace un momento. Absolutos, los antónimos absolutos son vocablos que al ser contrastados, su significado nos va a dar lo que es una oposición totalmente. Oposición totalmente. Una oposición totalmente opuesta. Por ejemplo, hambriento, saciado. Egoísta, altruista.
Entonces, en cambio el antónimo relativo son vocablos que al ser contrastados su significado va a ser parcialmente opuesto, ¿ya? No va a ser totalmente, sino parcialmente opuesto. Estos antónimos relativos se refieren básicamente a las palabras de significados contrarios, donde un término niega o se opone solo de manera parcial a la naturaleza o esencia del otro, ¿correcto? Básicamente parcialmente. Por ejemplo, ¿no? Perverso, bueno. Entusiasmado, tranquilo. Entonces normalmente nos da lo que es un antónimo relativo. Seguimos con la siguiente clasificación. Ahora nos vamos a ver la clasificación, ¿ya? Por su forma. Acá, atendiendo a la forma, podemos subclasificar a los antónimos en dos grupos, morfológicos y léxicos. El antónimo morfológico va a tener dos formas al momento de clasificarla. En la primera forma va a ser tomando como base la misma palabra o raíz y anteponiendo un prefijo de negación. Entonces acá vamos a tomar la misma palabra o raíz y vamos a tomar un prefijo de negación. Por ejemplo, la palabra mutable, ¿no? Que va cambiando adecuadamente, va modificándose a través del tiempo. Normalmente de esta misma palabra le coloco un prefijo y me sale inmutable. ¿Correcto? Viene a ser la forma de lo que es morfológica en la primera forma. En la segunda forma se antepone a una misma palabra o raíz dos prefijos, ya no uno como si se sino dos prefijos, la misma palabra o raíz, de significados opuestos. Por ejemplo, tengo la palabra micro, la palabra que digo cosmo, y le agrego lo que es mi prefijo micro y me sale microcosmo. A cosmo le agrego la palabra lo contrario de micro, va a ser macro, que es macrocosmo. Pequeño, sabemos que micro es pequeño y macro es grande, ¿correcto? Entonces se basa en lo que es antónimo morfológico. ¿Por qué se dice morfológico? Porque va cambiando en lo que son su forma, la estructura de lo que son las palabras. Ahora vamos a entrar a lo que son el antónimo lexicales. Acá la oposición significativa se produce entre palabras con distinta estructura o forma. En este caso no se admite el uso de prefijos y la oposición puede ser total o parcial. Todos los antónimos no morfológicos son lexicales. Además, estos existen en mayor proporción. Tenemos por ejemplo, democrático, autoritario, fortuito, planificado. Entonces normalmente tenemos lo que son estos antónimos lexicales. Y en la tercera clase vamos a verlos por su significado, ¿no? En este caso se da mayor importancia a las diversas formas de oposición significativa. Extiende entre las palabras normalmente una oposición adecuada. Los lingüistas reconocen dentro de esta clasificación tres tipos de antónimos. ¿Cuáles son? Los excluyentes, los contrarios y los complementarios. Vamos a ver. ¿Cuándo son excluyentes? Cuando la negación de una palabra implica necesariamente la afirmación de la otra. ¿Correcto? Por ejemplo, si María jamás dijo una falsedad, entonces siempre dijo la verdad. Entonces acá vamos a ver algo excluyente, ¿no? Algo excluyente. Acá se va a ver lo que es algo excluyente. El antónimo contrario se va a dar cuando las palabras tienen sentidos opuestos. Estos sentidos opuestos se basa en una forma de graduación, es decir, cuando es posible admitir elementos significativos, intermedios o extremos del otro, normalmente. Por ejemplo, ¿no? Si un cuerpo está frío, entonces no necesariamente está caliente, porque puede estar tibio. Entonces se basa en una forma de graduación, ¿correcto? Que es contraria. Y en el antónimo recíproco o inversa, que puede ser también complementarios, ¿no? Se da cuando la relación de oposición se da en doble dirección, es decir, cuando se produce una relación recíprocamente opuesta. Pues la
existencia de uno de los términos supone necesariamente la existencia del otro. En este caso, en vez de exclusión, hay concurrencia. ¿Correcto? Hay concurrencia. No hay exclusión, sino hay concurrencia. Por ejemplo, si Manuel responde a Luis, es porque Luis pregunta a Manuel. Entonces va a coordinar. Siempre va a haber lo que es una pregunta porque hay lo que es una respuesta. O hay respuesta porque hay pregunta. ¿Correcto? Por eso nos dice que es concurrencia o va a ser recíproco o complementarias. Entonces, jóvenes, revisen la información y ya nos estamos viendo en la hora de clase. El propósito de ello es que ustedes reconozcan el antónimo y sus diferentes clasificaciones para así trabajar los ejercicios en clase. Nos vemos entonces. Cualquier consulta me lo hacen en clase. Cuídense.